para estos días, si el Señor nos concede, compartir algunas cosas que yo sé que los hermanos las conocen muy bien. Entonces no esperemos algo extraño, algo raro, sino que nuestra expectativa sea el propio Señor. Amén. Como siempre debe ser. Esperemos que nuestra expectativa sea Él, que el Señor nos conceda poner nuestra mirada en Él. Amén. Pasar por alto lo nuestro, porque el Señor ha pasado por alto lo nuestro. Por la sangre del Cordero Él ha pasado por alto todo lo nuestro, y que podamos también volver nuestra mirada hacia el Señor. Amén. Siempre eso es lo más importante. Al Señor le agrada mucho, al Padre le agrada que volvamos nuestra mirada a Él por medio de su Hijo, porque en el Hijo es donde el Padre tiene contentamiento. Y gracias a que el Hijo de Dios está en la iglesia, pues Él se alegra en su iglesia porque su Hijo está en la iglesia, porque por su Espíritu Santo el Hijo de Dios está morando en nosotros. Amén. El Padre y el Hijo por el Espíritu Santo mora en la iglesia, que la iglesia somos los hijos del Señor. Amén. Y el Señor dijo que donde estuviésemos dos o más reunidos en su nombre, con esa sencillez, pero con esa claridad, con ese amor, con esa profundidad, con esa claridad en el Señor, estamos delante de Él esperando solo de Él. Amén, amado. Entonces el Señor ha puesto en mi corazón, si el Señor nos concede en estos días, considerar algunas cosas que son básicas, elementales de la palabra del Señor, pero que hacen parte del fundamento de la iglesia, que hacen parte de la base de la fe, que hacen parte de lo que el Señor llama la fe una vez dada a los santos, el conjunto de la fe de la palabra del Señor. No la fe solo en el sentido de yo creer, ese es un aspecto de la palabra la fe, pero en la Biblia la palabra la fe tiene dos aspectos. Un aspecto que es la fe por medio de la cual nosotros recibimos al Señor y lo que es del Señor y andamos por fe, pero también la palabra habla de la fe como el conjunto de la palabra del Señor, como el conjunto de la revelación del Señor. ¿Amén? Como lo que la palabra habla como el depósito de Dios para la iglesia. Entonces, si el Señor nos permite, como veníamos diciendo, iríamos a leer algunas cosas básicas, pero que es valga la redundancia, la base, ¿amén? En la cual nosotros debemos estar confirmados en la fe, porque el Señor habla de la predicación y de la confirmación de la fe. O sea que la iglesia debe estar volviendo a aquello que son los principios básicos, aquellos que sostienen, que son la columna vertebral de la iglesia, ¿sí? Que es la roca, que es el propio Señor Jesús. Pero el propio Señor Jesús se revela de muchas maneras, ¿sí? Es el mismo Señor Jesús, es la persona del Hijo de Dios que se revela un poco más a su iglesia, ¿sí? No es que el Señor se muestre de diferentes maneras, no, sino que el propio Señor es muy rico y el Señor quiere que como iglesia nosotros conozcamos y entonces disfrutemos de las riquezas que son del propio Señor. Amén. Que es el Evangelio del Señor. Otro evangelio diferente es anatema, ¿no? Dice el apóstol Pablo que otro evangelio diferente es anatema. Anatema significa maldición. Entonces, desde un comienzo los apóstoles recibieron del Señor Jesús el Evangelio. El Evangelio significa las buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra Evangelio. Pero ese Evangelio es muy rico, es muy amplio. Y el Señor quiere que nosotros lo disfrutemos. Ya, alabando al Señor ahora, le pedí al Señor por dónde empezar. Amén. Entonces quisiéramos una pequeña introducción allí en el libro de Deuteronomio, que está al comienzo de la Biblia. Deuteronomio capítulo 8. Y ahí vamos a ver unas expresiones, capítulo 8. Gracias, Marita. Vamos a ver unas expresiones que nos reflejan de una manera panorámica, pero ya con esto el Señor nos va a ayudar a entender muchas cosas de lo que es el Señor para nosotros. Porque mira, amados, en la medida de lo que sea el Señor para nosotros, es lo que nosotros vamos siendo para Él. El Señor Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la revelación acerca de Jesús. ¿De quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es la roca de la iglesia.
Entonces, en base a la revelación que nosotros tengamos del Padre acerca de Jesucristo, en esa base es que nosotros vamos a ser edificados como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, como casa de Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo, mira, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Es decir, que la roca no es Pedro, la roca es el Señor Jesús. Amén. Entonces Pedro es una piedra, eso es lo que quiere decir Pedro. Pedro es Petros, que es una piedra que hace parte del edificio. Pero cuando el Señor dice sobre esta roca, la palabra no es Petros, sino es Petra, que es una roca maciza, una roca sobre la cual se construye el edificio, que es la casa del Señor. Claro, ese edificio no es de piedras minerales, de piedras muertas, sino de piedras vivas, que somos cada uno de los hijos de Dios, de los que hemos recibido al Señor Jesús por medio de la fe. Entonces, en la medida que nosotros recibimos una revelación más clara del Señor Jesús, en esa medida es que nosotros vamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea que la edificación de la iglesia no depende de lo que procede del hombre en sí mismo, ¿sí? Por eso dice el Señor que el hombre insensato fue el que edificó su casa sobre la arena. Y ustedes saben que el ser humano fue creado del polvo de la tierra. O sea que cuando nosotros nos basamos en lo que somos nosotros, en nosotros mismos, estamos edificando sobre la arena, ¿sí? En nuestra propia justicia, eso es pura arena, ¿sí? Y como dice el apóstol Pablo, eso es pura paja, dice el apóstol Pablo. Pero si edificamos sobre la roca, la casa va a permanecer firme, a pesar de que vengan embates, vengan conflictos, vengan oposiciones, pero la casa va a permanecer porque fue edificada sobre la roca que es el Señor Jesús. Y la revelación que recibamos del Padre acerca del Señor Jesús. Amén. Entonces, en uno de los evangelios dice que el que edificó y cavó en la roca. O sea que no solamente debemos tener en cuenta la roca que es el Señor Jesús, que es la revelación que recibimos acerca del Señor Jesús directamente de nuestro Padre del cielo, sino que además debemos profundizar en la roca. El que sabe de ingeniería civil conoce esto, que en una edificación, digamos material, natural, de un edificio, tienen que profundizar. Entre más profundo sea el cimiento, va a aguantar más el edificio. Así son los árboles. Los árboles, entre más profundas sean las raíces, más frondoso va a ser el follaje, van a ser las hojas. Entonces la iglesia está llamada para conocer al Señor Jesús, conocer quién es el Señor Jesús, quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces nunca, el Señor siempre nos libre de nunca irnos a confiar en nosotros mismos, sino a agarrarnos del propio Señor Jesús, quien es la roca de la iglesia. Y la iglesia es eso. La iglesia básicamente es la habitación del Señor en muchos miembros, en muchos hijos e hijas suyas. Esa es la iglesia. La iglesia es la habitación y la formación de Cristo en nosotros. La iglesia no es otra cosa. Amén. Ustedes saben muy bien que la iglesia no es una estructura humana, no es una organización, no es un ministerio, no es una cosa así. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, por eso el Señor, yo pienso que nos llama de nuevo a volver nuestra mirada en algunos hechos fundamentales del Señor y de su obra preciosa en la cruz. Entonces, para eso quisiera que hoy leyéramos una pequeña introducción aquí en Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio significa segunda ley. No que haya otra ley, sino que Deuteronomio es como decir la recapitulación de los primeros 4 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Entonces es una recapitulación de la ley para que el pueblo del Señor poseyera a Canaán, ¿sí? Ustedes recuerdan que el Señor sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, que estaba bajo la esclavitud, bajo la opresión del faraón, que faraón es una figura de Satanás. Y el Señor mandó que cada familia sacrificara un cordero.
Y ese cordero era una figura del Señor Jesús, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, sin la sangre del cordero, ninguno podía salir de Egipto, ninguno podía ser librado del ángel de la muerte, del juicio de Dios por el pecado, porque somos pecadores. Eso es ineludible, ¿sí? Todos nosotros fuimos concebidos en pecado en el vientre de nuestra madre, y cada uno de nosotros hemos necesitado de la sangre del cordero, de la redención, del rescate, del precio que pagó el Señor Jesús en la cruz para rescatarnos de nuestros pecados, pero también rescatarnos de Egipto, rescatarnos del faraón. Que Egipto es una figura del mundo, ¿sí? De las tinieblas y del mundo, y el faraón es una figura de Satanás. Y el mundo yace bajo el maligno y está bajo un príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Entonces, ¿de cuántas cosas el Señor Jesús nos libró por su obra preciosa en la cruz del Calvario, amados hermanos y hermanas? En lo cual nosotros debemos poner nuestra mirada. El Señor dice en su palabra: miradme a mí y sed salvos. La única manera, amados, de ser salvos es mirando al Señor Jesús. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús, al comienzo del Evangelio de San Juan, Él fue muy claro con Nicodemo. Dijo: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y todo aquel que mirare a mí será salvo. Entonces, salvo de la condenación eterna, salvo de nuestros pecados, pero también salvos del mundo, salvos de lo que nosotros somos en nosotros mismos, ¿sí? Y de muchas otras cosas, amados. Amén. Entonces, la base sobre la cual el Dios edifica su iglesia por su Espíritu Santo, la base es el propio Señor Jesús. Hoy, hermanos, disfrutar de la persona del Señor, disfrutar de los logros del Señor Jesús, es lo que le da lugar a que el Espíritu Santo opere maravillas en medio de nosotros. Dice el apóstol Pablo: el Espíritu Santo que se movió y operó milagros y maravillas en medio de vosotros, ¿lo hizo por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe, porque al oír con fe la palabra del Señor, que nos habla acerca de su Hijo y de la victoria de su Hijo, entonces el Espíritu Santo toma lo del Hijo, quien a la vez el Hijo toma del Padre y nos lo da a conocer, pero a conocerlo de una manera experimental, espiritual, para poder disfrutar de las riquezas inescrutables de Cristo, del Evangelio de Jesucristo, del Señor. Ay, amados, a veces damos muchas vueltas, así como Israel en el desierto dio muchas vueltas alrededor de sí mismo, murmurando, ¿sí? Murmurando y quejándose y mirando hacia Egipto, mirando hacia atrás. Pero el Señor nos llama a que miremos hacia adelante, amén, hacia el galardón, nuestra mirada esté puesta hacia el reino del Señor. Entonces, no todos poseyeron Canaán. Canaán es una figura de la plenitud de Cristo, la tierra que fluye leche y miel, y nos habla de Cristo. La leche nos habla de la riqueza, digamos naturalmente, nos habla de la riqueza que el Señor nos da del mundo animal, ¿sí? De ahí nos alimentamos. Y la miel habla de las riquezas del mundo vegetal, ¿sí? Entonces todo eso son figuras de Cristo, de las riquezas de Cristo, de lo que Cristo nos ha dado, de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, en su Hijo. Y el Señor nos llamó para disfrutarlo, para beber y comer de Él, para alimentarnos de Él. En la medida que nosotros nos alimentamos, bebemos y disfrutamos de Él, hermanos, somos libres de nosotros mismos. Amén. Echamos tantas cargas y tantos pesos que el mundo nos ha puesto, y no solamente el mundo, sino, como vamos a ver en estos días, si el Señor nos concede, hay aspectos del mundo que a veces también nos engañan, que son religiosos también, y nos llenan de cargas y no nos dejan poner nuestro peso sobre el Señor. Entonces el Señor vino para hacernos verdaderamente libres. Dijo: si el Hijo os libertare. A veces nosotros pensamos libertarnos por medio de muchas cosas, ¿sí? Por medios religiosos, o quién sabe qué otros tipos de cosas. Por lo menos nosotros, que somos creyentes en el Señor, creemos en el Señor, entonces de pronto ya no somos tan engañados por ciertas cosas que hay en el mundo. Pero hay elementos en el mundo que no solamente son los cachudos, por decirlo así. Hay unos elementos en el mundo que tienen aureola, que hoy no vamos a hablar de eso,
de los cuales también el Señor Jesús nos libertó. Amén. Para ser verdaderamente libres en Él, amados hermanos. Amén. ¿Sí? Vea, cuando el Señor Jesús vino a la tierra y vino a su pueblo, el pueblo del Señor estaba enredado en tantas cosas, en muchas cosas. Pero el Señor Jesús vino a mostrar que solamente si el Hijo nos libertare, somos verdaderamente libres. Lo demás es una imaginación, ¿sí? Es una imaginación nuestra. Pero lo del Señor no es una imaginación. Hay una realidad espiritual en Cristo que nos ha sido comunicada por el Espíritu Santo para que nosotros disfrutemos en Él. ¿Amén? Para que no miremos a otro lugar, sino propiamente al Señor, amados. Mirar solamente al Señor y disfrutar de Él, amados. Que nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, por su gracia, con su ayuda, podamos poseer, podamos disfrutar, tomar, apropiarnos de la plenitud de Cristo. Entonces Canaán nos habla de la plenitud de Cristo, ¿sí? Canaán nos habla de la plenitud de Cristo. Entonces el pueblo de Israel tuvo que aprender muchas lecciones por 40 años en el desierto, dando vueltas, porque ellos se miraban a sí mismos, no miraban al Señor, no veían la libertad del Señor, no veían la gran liberación que había hecho el Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y seamos completamente libres de lo nuestro, de lo del maligno, de lo que viene como resultado de la caída. El Señor Jesús conquistó todas las cosas en la cruz del Calvario, amado. No tenemos que buscar en otro lugar. Así es. No. Buscar en otro lugar es un engaño de Satanás, amado. Aunque parezca muy lindo, muy hermoso, muy grande, con luces de neón, no sé, de muchas maneras, hermanos, estamos siendo engañados. Y eso me lo hablo primeramente, y mi Señor me lo habla primeramente a mí. Hijo mío, Iván, mírame nuevamente a mí. No te desvíes, hijo mío. ¿Sí? Si buscamos otras cosas, es un engaño del maligno, amados. ¿Sí? Así aparezca vestido de seda, pero el mono, aunque se vista de seda, mono se queda, ¿verdad? Entonces el Señor nos libre, hermanos, y nos vistamos de Jesucristo. ¿Amén? Amén, amén. Poseamos cada vez más. Nos vistamos de Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Del propio Señor, de la provisión de Dios que hay en Cristo. Eso es lo único que tiene la capacidad de edificarnos en Él como morada de Dios en el Espíritu. Es una obra espiritual que el Espíritu Santo efectúa en nosotros en la medida que le creemos a Él. Nuestra responsabilidad es echar mano de lo que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Nuestra responsabilidad no es empezar a hacer muchas cosas. No, ahí nos quedamos enredados, dando vueltas en el desierto, ¿no? Dando tumbos y tumbos. El Señor quiere que le disfrutemos a Él, amado. Y cuando le creemos y le damos libertad a Él, el Señor se alegra, se siente cómodo en su casa. Es como cuando yo llego aquí a la casa de Juliancho, me siento cómodo, yo llego inmediatamente, me quito mis zapatos, me pongo mis chanclas, ¿verdad? Hasta de pronto me pongo hasta la pijama todo el día porque me siento cómodo, porque me siento en casa, ¿sí? Así el Señor se quiere sentir en su casa, en su iglesia, ¿no? Que el Señor se pueda poner su pijama y disfrutar su iglesia. Amén. Disfrutar a su amada y que nosotros le disfrutemos a Él. Dios no quiere esa cosa rígida que nosotros los seres humanos queremos poner, ¿cierto? No, amados. El Señor nos libre siempre de eso. Siempre de eso. Y, hermanos, y la línea es una línea invisible, que si nosotros nos sometemos al Señor vamos entonces a no traspasar esa línea y a permanecer guardados en su cobertura, porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Amén. No salir. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestros ojos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando ministraban en el santuario, allá, todo eso es figura de Cristo. Esos sacerdotes eran figura de Cristo y figura nuestra, de nuestro sacerdocio, porque en Cristo todos los creyentes somos sacerdotes y sacerdotisas del Dios viviente, como dice el apóstol Pedro, con toda claridad, ¿verdad? Y el sumo sacerdote era una figura del Señor Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Amén. Ya no del linaje de Leví, sino según el orden del Melquisedec, que es eterno, sin principio de días. Ahí entonces había una figura en el borde de la vestidura de los sacerdotes.
había una cintilla azul. Habían otras cosas, pero una muy importante era una cintilla azul, para que cuando ellos quedaban cabizbajos, ¿sí?, por el peso de las cosas, miraran entonces a ese bordecillo de las vestiduras azul, para recordarles que ellos no eran de aquí, que ellos eran celestiales, así como la iglesia es celestial. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirarnos mucho a nosotros mismos, ver lo nuestro, o la tierra mucho, aquí a clavar la tierra, la cabeza en la tierra como el avestruz, entonces el Señor nos recuerda por medio de ese cintillo azul a mirar. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos amados, ahí es donde podemos descansar, solo en el Señor. Solo en el Señor. Y mira que para poseer la tierra, el primer requisito, ¿sabes cuál era? Descansar. Qué raro, ¿verdad? Uno tendría que decir, no, hay que hacer tantas cosas, a ver, estas obligaciones y tal, o si no, nadie no posee la tierra. No, había que descansar, había que confiar, había que creerle al Señor. Y todos esos 40 años era para enseñarle al pueblo del Señor a poner su mirada en Él y confiar que Él iba delante de ellos. Amén. El arca era el que iba adelante, la nube de gloria era la que iba adelante, y si el pueblo del Señor miraba la nube de gloria y le creía al Señor, podía avanzar. Hermanos, qué significativo, ¿verdad? Todo esto es muy significativo. Entonces, ahora sí vayamos a Deuteronomio 8, que lo hemos mencionado ya varias veces y no hemos leído. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mira, vamos a leer desde el versículo 1 para tener el contexto, pero el Espíritu me pone unos versículos más adelante. Entonces dice, verso 1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Es decir, que el Señor prometió la tierra al pueblo de Israel. Como decíamos, esa tierra es una figura de la plenitud de Cristo. Ya el pueblo de Israel fue rescatado por la sangre del Cordero, ya no pertenece al mundo, ya no es del mundo, pero debe atravesar el desierto para aprender ciertas lecciones y apropiarse de la plenitud de Cristo. Hermanos, ¿y sabes cuál era la lección fundamental que el Señor les quería enseñar a ellos? Depender del Señor. Confiar única y exclusivamente en el Señor. Esa era la lección. Pero hermanos, pienso que es la lección más difícil, porque somos muy fuertes, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aprendió y dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ahí el Señor toma ocasión de nuestra debilidad para manifestar su poder. Manifestar su poder. Entonces mira, dice verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. O sea, todo ese camino fueron los 40 años. ¿Y quién fue el que trajo al pueblo de Israel por el camino? Dios mismo, a través de Moisés, que es una figura de Cristo. O sea, Dios en Cristo. Dice, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, y 40 es el número de prueba. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús estuvo 40 días siendo tentado en el desierto, ¿sí? 40 años Israel también en el desierto. El número de prueba, el número 40 es número de prueba. Pero vamos a ver aquí cuál era el objetivo de la prueba. Mira, para afligirte, para probarte. Mira, esta frase es muy importante: para saber lo que había en tu corazón. Mira, hermanos, el Señor operó todo eso en el pueblo de Israel para saber qué era lo que había en nuestro corazón. Realmente descubrir nuestro corazón, que no lo conocemos muy bien. Y ahí el Señor entonces hace todo esto. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Mira, el Señor quería que ellos aprendieran a depender del sustento de Dios mismo. Porque el Señor dijo, yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. ¿Sí? En cambio el pueblo de Israel miraba a Egipto, ya
donde nosotros comíamos puerros y pescados y eso. Y ellos decían, en balde nosotros comíamos eso, hermanos. Y el pueblo de Israel no comió en balde, eran esclavos en Egipto. Eran esclavos. Era una esclavitud bien fuerte. Y cada vez el faraón les quitaba más cosas, ¿sí? Les quitaba la paja para hacer los ladrillos y ellos tenían que buscarla. Ya no se la traían, no se la proveían. Entonces cada vez más esclavizados, más enredados allá. O sea que ellos no comían esas cosas en balde, eran esclavos. Era una esclavitud bien terrible. Pero el Señor los sustentaba con maná en el desierto. ¿Y sabes qué significa maná? Maná significa, ¿qué es esto? Ellos no sabían qué era. Decían que era parecido a la semilla de culantro, era como un cereal, podían hacer tortillas, podían prepararlo de diferentes maneras. O sea, ellos tenían que aprender a depender del alimento del cielo, del propio Señor Jesús, que es el maná que descendió del cielo. Amén. Para poder andar, hermanos. Para poder andar debemos alimentarnos de Él. Amén. Hermanos, si tú te levantas un día y no tienes provisión, ¿será que tú te vas a poner a hacer ejercicio ese día fuerte para tener fuerza para el trabajo? No, ahorras energías más bien para aplicarlas en ese día, ¿cierto? Entonces eso es lo que trae a veces ciertos pesos, ciertas cosas. Y nosotros a veces nos dejamos enredar con esas cosas, pensando que esas cosas nos van a dar fuerza, pero lo único que nos da fuerza es el propio Señor. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos enseña, el Espíritu Santo a través de Pablo, fortaleceos como en el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí. Es del Señor donde podemos adquirir el poder para andar en Él. No hay otra manera para andar en Él, sino por medio de Él. Por medio de Él. La que el Señor nos capacita para andar en Él, pero es Él el que nos fortalece. Amén. Y nos fortalece cuando tomamos de Él por la fe. Pero todo proviene de Él. Ahora nosotros debemos creer y echar mano de Él. Amén. Dice entonces el Señor. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Mira, el Señor cuidando a su pueblo. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. O sea, porque el Padre al que ama, disciplina. Amén. ¿Pero para qué? Para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y no demos tantas cosas contra el aguijón. ¿Sí? No demos tanta vuelta y ojalá disfrutemos cada vez más rápido de la plenitud del Señor. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y mira, aquí en el verso 7 quiero empezar a hacer énfasis. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Aleluya. Y esa buena tierra nos habla del Señor Jesús, de disfrutar del Señor, de la plenitud del Señor. ¿Y quién es el que nos introduce? Dios mismo, amados. Amén. Cuando nos ponemos en sus manos, ahí es donde empezamos a disfrutar de la buena tierra. Oh, hermanos, cuántas lecciones tenemos que aprender en nuestra vida, ¿verdad? Para por fin confiar plenamente en el Señor. Confiar plenamente en Él. Y empieza a decir, tierra de arroyos, aleluya. Aquí empieza hablando de la provisión de Dios en Cristo Jesús. Todo esto son símbolos, son figuras de la realidad espiritual que es el Señor Jesús por su Espíritu en nosotros. ¿Sí? Todo esto que nos habla el Señor de manera natural es una figura, así como el corderito allá en la Pascua es una figura del Señor Jesús. ¿Sí? Así todas estas cosas son figuras de las riquezas inescrutables de Jesucristo. Los arroyos hablan del fluir del Espíritu de vida, dijo el Señor, el que crea en mí, mira de nuevo la clave es la fe. ¿Sí? No el que le dé manivela a la cosa, no. El que crea en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir de nuevo.
Los que creyesen, o sea, la clave es la fe. Una fe activa. La fe es recibir, Señor. Pero para recibir hay que conocer lo que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Eh? Porque cuando no conocemos, cuando no sabemos con qué contamos, pues no vamos a contar con ello. Pero sabemos, cuando empezamos a saber con qué contamos, hermanos. Hoy, Señor Jesús, tú ya habías logrado, ya habías hecho esto hace tanto tiempo. Y tú ya lo lograste en la cruz, en tu obra preciosa, en tu vida humana, en tu resurrección. Y ahora tú lo que querías era que yo lo supiera para echar mano de eso, para poder disfrutarlo y para fructificar en ti. Ay, hermanos, qué descanso nos trae el Señor, hermanos. Nos trae un descanso. Andar descansando. Parece una contradicción, pero no es una contradicción. Las realidades espirituales a veces parecen contradictorias, pero no son contradictorias. Para la mente humana son contradictorias, pero hay que andar descansando. Si descansamos, podemos andar. Amén. ¿Sí? Si descansamos en Él, si disfrutamos de Él, ahí es que podemos andar. Si no, hermanos, quedamos secos. Es como el carro cuando lo empezamos a forzar sin aceite. Se empiezan a forzar el motor, la maquinaria, y aunque anda ahí, a duras penas anda un poco y se gasta y va a sufrir el vehículo. Así mismo, hermanos, nosotros debemos depender del aceite divino. Qué diferente, hermanos, es cuando el Señor lubrica nuestra vida por su Espíritu, ¿verdad? Ah, hermanos, qué diferente es cuando disfrutamos del Señor. Qué diferente, qué diferente. Yo sé que los hermanos me entienden, ¿verdad? Confío. De la tierra al cielo, mi hermano. Amén. Dice, de aguas, nos sigue hablando, porque mira, sin agua no hay vida. Aquí cuando nos habla de la buena tierra nos empieza a hablar del agua, porque el Señor prometió fluir como ríos de agua viva, para que ahí empiece a florecer lo de Él. Amén. Así como en Pentecostés descendió el Espíritu Santo de lo alto, esa lluvia, ¿sí? Descendió la cascada, ese aguacero en Pentecostés, para ahora ser morada en nosotros y ahora fluir como una fuente. Gloria al Señor, a ver. El Señor descendió, envió su Espíritu Santo para hacer morada en nosotros, amén. Nos llenó, pero ahora para que le demos lugar, para que Él fluya a través de nosotros como fuente. El Señor nos ha hecho, el Señor es la fuente, pero como Él está en nosotros, nos ha hecho como una fuente de río de agua viva. El que crea en Él será como una fuente, así dice el Señor. Sí. Porque entonces se le da lugar al Señor para que fluya, para que fluya. Entonces, bueno, no voy a dar muchos detalles, eso uno se siente tentado, pero si el Señor nos concede en estos días, vamos a entrar en algunos detallitos ahí. Dice, de aguas, de fuentes y de manantiales. Qué precioso, hermano. Amén. Qué maravilla. Que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada. Ay, hermanos, mira, esto es muy significativo. El trigo en la tierra. El trigo habla de la muerte de Cristo, porque dice que si el grano de trigo no cayera en tierra y muere, no da fruto. Entonces el Señor Jesús, como el primer grano de trigo cayó en tierra, murió para que se abriera la cáscara, ¿sí? Para que fuera resucitado, glorificado y dar vida al mundo, ¿sí? Entonces el trigo habla del Señor Jesús cayendo en tierra para dar muchos granos de trigo y así hacernos un solo pan, como la iglesia del Señor, ¿ven? Un solo pan en Él. Pero dice, y de cebada. Si el trigo habla de la muerte, la cebada habla de la resurrección. ¿Ustedes se acuerdan que en la fiesta de las primicias, el sacerdote, que es una figura de Cristo, él presentaba una gavilla de cebada elevada, como hablando de la resurrección? Después de la Pascua, ¿qué fiesta viene? La fiesta de las primicias. Ácimos y primicias. Esas son las primeras 3 fiestas que están reunidas en una, ¿sí? Pascua, ácimos y primicia, que esas fiestas nos hablan de la plenitud de Cristo. Pero mira qué curioso que antes de hablarnos de esas 7 fiestas, nos habla del sábado. No del sábado, del día sábado del calendario. Eso es una figura del verdadero sábado que es Cristo. Amén. O sea que para disfrutar
Para poseer y para andar hay que descansar en Él. Oye, hermanos, esa es la lección, esperar. El que espera en el Señor no será avergonzado. Ay, hermano. A veces nos afanamos y nos estrellamos, hermanos. Nos estrella, pero gracias al Señor que nos demos el totazo pronto, como decimos aquí en Colombia, el totazo. Pero, hermanos, es un totazo divino de liberación. Ahí decimos, Señor, líbrame de mí mismo. Ay, Señor, tanta maniobra yo para librarme de esto, de aquello, para hacer esto, para darle maniobra a la cosa, para poner a los hermanitos felices. No, hermano, no estamos en sábado felices. Estamos en Cristo, que es nuestro verdadero sábado. No nos interesa eso, nos interesa es que disfrutemos en espíritu al Señor. Hermanos, el Espíritu me ha dado como una alerta, ¿sabes? Una carga constantemente en mi vida y en estos días, ¿sabes? Porque, hermanos, no nos conocemos. Y cuando pensamos que ya tenemos, dice que supuestamente un nivel, el único nivel es el Señor Jesús. Así es. Él fue el que venció. Pero ahora en Cristo quiere que disfrutemos de su victoria. Amén. Constante, diaria, continua. O si no nos enredamos en cosas, hermanos. Nos enredamos. Nos enredamos. Entonces, empieza hablando del agua, que el Señor prometió que de nuestro interior correrán como ríos de agua vivos. Y empieza a hablar de disfrutar. Eso hace parte de la buena tierra. Entonces esa buena tierra nos habla de la plenitud de Cristo, de las riquezas inescrutables de Dios en Cristo, del trigo que nos habla de la muerte de Cristo, de la provisión de Dios en su muerte, pero también en su resurrección. Ahí porque además del Señor morir por nosotros y resucitar a favor nuestro también, además el Señor nos crucificó juntamente con Él y nos resucitó y nos levantó y nos ascendió juntamente con Él para sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Hermanos, mira toda esa riqueza. Y cada una de esas cosas es un punto, por decirlo así, en el lenguaje humano, que la iglesia debe conocer profundamente en espíritu, por medio de la palabra, de la fe en Él, confiar en que el Espíritu, que el Señor dijo que nos daría todo lo de Él, nos recordaría, nos comunicaría lo de Él, nos hace disfrutar del propio Señor. Entonces mira, la cebada, ¿no? De vides, la vid de que nos habla, del propio Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera. Amén. Yo soy la vid verdadera, del jugo de la vid, del fruto del Señor. Higueras, mira los higos, ¿no? Los higos. Todos esos frutos nos hablan de un aspecto de Cristo. Por ejemplo, el Señor fue a Jerusalén y no encontró frutos en Jerusalén, amados, porque ellos se enredaron en tanta cosa, se confiaron tanto en sí mismos, endurecieron su corazón con tanta cosa. Pero el Señor encontró fruto en Betania, hermanos, donde habían 3 desconocidos para la época. Ahora son muy conocidos. Estaban Lázaro, Marta y María. Y Betania significa casa de higos. O Betfagé o Betania. Donde el Señor maldijo la higuera. Porque no encontró, dijo, no sea hallado fruto en ti hasta el siglo. O sea, hasta la venida del Señor, cuando Israel se vuelva al Señor en su venida. Pero halló fruto en Betania, amados. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús resucitó y ascendió mirando hacia Betania y dándole la espalda a Jerusalén. Ay, Señor. Dijo, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí sí va a resucitar mirando a Jerusalén y poniendo los pies en el monte de los olivos. Hermano, depende de lo que nosotros disfrutemos en esta era, vamos a disfrutar en la próxima era. Amén. No se trata de justicia propia, se trata del disfrute en el Señor continuamente. Porque en esa manera que nosotros disfrutamos del Señor es que vamos siendo constituidos en Él. Vamos disfrutando para poder apreciarlo ahorita. Depende de lo que nosotros apreciemos del Señor ahorita, es que nosotros vamos a disfrutar en la era venidera, en el reino del Señor. Entonces mira, y granados, aleluya, hermano, ¿sabes de qué nos habla el granado? Mira que el templo de Salomón, que es una figura de la iglesia, Salomón, una figura de Cristo edificándole casa al Padre, ¿sí? Edificándole una iglesia al Señor.
estaba adornada por dentro de muchos granados. Tenía adornos de granados. Y el granado nos habla de la fructificación. Ustedes han comido la granada. Delicioso. Llena de semillas. Llena de semillas, hermanos. Porque si nos alimentamos de todo esto, de las aguas que fluyen, ¿sí? Del trigo, y ya hemos hablado de algo, por lo menos estamos haciendo como un índice apenas de cada cosa, de la cebada, de la resurrección, de la vid, ¿cierto? De la higuera, entonces vamos a producir fruto abundante. El que permanece en mí como yo en él, esa es la clave. El que permanece en mi palabra y el que permanece en mí como yo en él, este dará mucho fruto. Y podemos permanecer en él disfrutándole a él, hermano. Porque él permanece en nosotros, ahora nosotros debemos permanecer mirándole a él, confiándonos en él, apoyándonos en él, ¿cierto? Dice, los inicuos se apoyan en carros y en caballos, pero el que confía en el Señor, ahí está la gran diferencia. Nos apoyamos a veces en carros, en maquinarias, en estructuras humanas, en nosotros mismos, que es el mayor peligro. Ay, ahí quedamos avergonzados. Pero el que teme al Señor, hermanos, será librado. Hemos sido librados y debemos seguir siendo librados continuamente, diariamente de lo nuestro. Solo volviéndonos al Señor. Dice entonces, hermanos, aquí continúa, tierra de olivos, aleluya. Bueno, del olivo salen las olivas, ¿cierto? O sea, las aceitunas, de las cuales se exprimen para dar aceite de oliva. O sea, que nos hablan del fruto del Espíritu, ¿sí? Nos hablan no de la sequedad, sino de la humectación del Espíritu, del fortalecimiento con poder en nuestro hombre interior por su Espíritu Santo, ¿cierto? De aceite que viene del olivo y de la miel, aleluya. Dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. O sea, esa tierra nos habla de Cristo. Y cuando estamos en esa base de la gracia del Señor, amados, vamos a disfrutar de Cristo. Porque lo otro nos entra en una sequedad, aunque pensamos que estamos muy... Ay, hermano, nos deja en la cáscara, ¿verdad? Y la cáscara es bonita. Yo la vez pasada en Brasil, en la finca de un hermano que tiene unos avestruces, me dio un huevo de avestruz. Y yo levanté el huevo de avestruz y grandísimo, y muy linda la cáscara. Pero estaba vacío. Él lo había vaciado, le había sacado el contenido, se hizo tremendo huevo ahí para toda la familia. Un huevo revuelto, huevo frito, no sé. Y dejó la cáscara como para tenerlo como un adorno. Pero yo no me alimento de la cáscara, hermanos. En las yemas que está la luteína, está la vitamina A, ahí está la proteína. Tremendo alimento el huevo. No menosprecie el huevo, no le haga caso a la mala propaganda que le hacen hacer el huevo. Tremendo alimento. ¿Sí? Le estoy haciendo propaganda a lo que el Señor creó. Un arroz, un arrocito. Hermanos amados. Entonces no nos alimentamos de la cáscara, nos alimentamos del contenido. Amén. Entonces los hermanos saben lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Dice, en esa tierra, en lo que es Cristo y en la base de lo que hemos leído, que es lo que produce la tierra, entonces no comerás el pan, que el pan nos habla de Cristo Jesús. Yo sé que muchos toman estos versículos para hablar de otras cosas que el Señor no está hablando, ¿cierto? No. Todo esto era figura de lo que había de venir, pero la realidad misma es Cristo Jesús. Dice Pablo en Colosenses. Dice, ni te faltará nada en ella. Amén. Hermanos, de los viáticos no nos preocupemos, que de los viáticos se ocupa el Señor Jesús. Amén. Somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Dice, si buscamos primeramente su reino y su justicia, los viáticos serán añadidos. ¿Verdad? Ocupémonos de buscar al Señor, de disfrutar al Señor juntos como cuerpo de Cristo. Dice, tierra, y vea esto, hermanos, viene hablando del líquido, ¿cierto? De las aguas. Viene hablando de las riquezas vegetales, ¿cierto? Y ahora mira que nos va a hablar de las riquezas minerales, que también tienen un significado. Todo esto tiene un significado. Todo lo que el Señor Jesús creó tiene un valor espiritual también. Es decir,
que detrás de las cosas creadas podemos ver al Señor mismo. No que las cosas creadas sean Dios, no. Yo no soy politeísta ni panteísta, nada de eso. Pero el Señor a través de las cosas creadas nos muestra símbolos. Por ejemplo, el sol, habla del sol de justicia, que es el Señor Jesús. La luna, por ejemplo, nos habla de la iglesia que cuando le da la cara al sol, alumbra, ¿cierto? Cuando hay luna llena. Cuando no le da la cara al sol, no alumbra. Se pone luna nueva. Así. Entonces, todas las cosas tienen un significado. Por ejemplo, la paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, pero se simbolizó a través de una paloma. Es una figura. No es que sea una paloma, sino la paloma es una figura. Y en Cantar de los Cantares, ¿sabes cómo le habla el novio a la novia? Le dice, tú tienes ojos como de paloma. O sea, cuando la iglesia está mirando al Señor por el Espíritu Santo, su mirada es como la mirada del Señor, es pura y cristalina. Cuando la iglesia está en la llenura del Espíritu por la fe, pues en su mirada se va a reflejar lo que es del Señor. Amén. Dice el Señor que de los inicuos, dice que su propio rostro testifica contra ellos, pero los que somos del Señor, el rostro de los que miran al Señor va siendo transformado de gloria en gloria, entonces testifica acerca del Señor. ¿Amén? Entonces nuestra mirada, dice, si sus ojos están llenos de luz, todo su cuerpo estará lleno de luz. Mira que la clave es mirar al Señor, hermanos. Mira, siempre es eso. Dice, ¿no? Tierra cuyas piedras son hierro, o sea que, hermanos, ya el hierro en la Biblia nos habla de la autoridad. Ustedes se acuerdan que dice que el Señor regirá con vara de hierro, y los que vencieren, al que venciere, le daré autoridad, ¿sí? Y que gobierne con vara de hierro sobre las naciones, en la venida del Señor. O sea que en base al disfrute de Cristo Jesús, de esa riqueza del Señor, el Señor entonces nos va concediendo autoridad. La autoridad no está porque grites, hermano. No. De acuerdo. La autoridad no es porque tú le des cantaleta a toda la gente. No, la autoridad no es esa. La autoridad es el Señor Jesús. Amén. Vea al Señor Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, fue menospreciado, fue abofeteado, fue tenido en poco, fue avergonzado, fue crucificado. Pero mira, Él dependió de su Padre. Y ahora el Señor le ha coronado de gloria y de majestad. Mira el reino de los cielos, cómo es diferente a lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos, no, si me hago mi ministerio fuerte y, mejor dicho, me hago mi tronito. Ay, hermano, camino equivocado. Pero al que venciere, o sea, el que le dé lugar al Señor, al gobierno del Señor, le daré que reine conmigo y regirá con vara de hierro las naciones. Entonces mira, en base al disfrute de Cristo, lo que hemos leído acá, de las riquezas de Cristo, el Señor nos da autoridad. Mira el orden con que está esto. Y de cuyos montes sacará cobre. ¿Y sabe de qué nos habla el cobre en la Biblia? Que también se traduce bronce. Del juicio. Del juicio. Porque nos hemos juzgado a nosotros mismos. En la medida que nosotros nos juzgamos a nosotros mismos y nos damos cuenta lo que somos nosotros de nosotros mismos, le vamos dando lugar al Señor. Y así vamos recibiendo autoridad para juzgar también sobre el mundo, sobre el pecado, sobre todas las cosas, sobre el maligno. ¿Verdad, hermanos? Qué precioso es el Señor. Cuando reconocemos la autoridad del Señor en nuestra vida, ahí nos vamos juzgando a nosotros mismos. O sea, el Señor nos abre los ojos para ver lo que somos nosotros y entregarle todo eso, lo que somos nosotros, al Señor y tomarlo de Él. Mira esto. Y comerás, aleluya. Mira, lo que el Señor quiere es que disfrutemos del propio Señor. Y te saciarás. Solamente somos saciados del propio Señor. ¿Cierto, hermanos? Yo pienso que el Señor nos ha ido enseñando de a poco, un poco, de lo que el único que sacia es el propio Señor. Hermanos, aún la misma religión a veces pensamos que estamos siendo saciados y salimos más secos de lo que entramos. Pero cuando le miramos a Él, le disfrutamos a Él, la buena tierra que es Él y todo lo que Él nos da en Él, hermanos, salimos saciados. Dice,
y bendecirás a Jehová tu Dios. ¿Quién no va a bendecir al Señor cuando vemos todo lo que Él nos ha dado? De pura gracia. La gracia significa don inmerecido. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a dar? Lo que hemos recibido de gracia es lo que vamos a dar de gracia. ¿Cierto, hermano? Porque cuando no es así, terminamos dando palo a todo el mundo. ¿Cierto? Ay, Señor. ¿Cierto? En cambio, cuando conocemos al Señor, quién es Él, cómo es Él, su naturaleza, hermanos, conocemos su carácter, ahí el Señor nos lleva a andar como Él es. A veces se ha malinterpretado mal la carrera del pueblo del Señor y se ha terminado en inquisiciones, hermanos, en nombre de Jesús. En la Edad Media, el catolicismo robando, matando miles y miles y miles, millones de personas. En nombre de Jesús. Dice el Señor Jesús, dijo esto: llegará el tiempo en que muchos, pensando agradar a Dios, matarán a muchos, os perseguirán, pensando agradar a Dios. O sea, no queriendo hacer el mal, pensando agradar a Dios. En eso no fue encontrado el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, persiguiendo al pueblo del Señor, pensando haciendo el bien por su propia justicia, por sus propios méritos, terminó matando. Así Caín terminó matando a Abel. Abel se confió por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo fue que los grandes siervos del Señor conquistaron reinos y todo? Por medio de la fe. Amén. ¿Cómo fue que Abel fue recibido? Por medio de la fe en el Cordero, que es una figura de Cristo. ¿Cómo fue que Noé halló gracia delante del Señor? Porque le creyó a Dios y construyó el arca. Duró 100 años. Nunca había llovido, amados hermanos. Sino después del diluvio fue que ya empezó el ciclo que ahora conocemos de la lluvia. Antes la condición de la tierra era diferente. ¿Sí? Y él por la fe construyó el arca. Hermanos, Abraham por la fe caminó como peregrino y extranjero aquí en esta tierra, porque ponía su mirada en la ciudad celestial, en el galardón, por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la fe, Moisés prefirió el vituperio, ¿sí?, junto con el pueblo del Señor, que las riquezas del faraón. O sea, él escogió por medio de la fe. Decidió, porque le creyó al Señor. Le creyó al Señor, hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo único es que el ser humano se afana y quiere producir por él mismo. Y ahí, hermanos, el Señor dice: bueno, hijo mío, todavía necesitas un tiempito más para que entendamos un poquito más. Y el Señor, por amor, entonces, sí, por eso decía en los versículos anteriores, para probar lo que había en tu corazón. Entonces la palabra del Señor viene como una espada de 2 filos y separa el alma del espíritu, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, aún separa las coyunturas y los tuétanos y lo más profundo de nuestro ser, amado. Ahí es donde el Señor quiere penetrar con su palabra. Amén. Oh, hermanos amados, qué precioso es el Señor, ¿verdad? Amén. Qué precioso es el reino del Señor, reinando por su espíritu en nuestra vida, Amén. inundando nuestro ser, moviéndose con libertad en medio de su pueblo. Y nosotros viendo al Señor moverse y disfrutando de Él y solamente agradeciéndole a Él. Amén. Lo que nos queda es disfrutar y agradecer, amados. Amén. Y así es que andamos, Amén, hermanito. ¿verdad? Entonces, amados, mira que en la manera que nosotros vamos siendo renovados en nuestro entendimiento, es que vamos siendo transformados. Sí, sí. ¿Sí? Y el Señor nos saca de tanto lío nuestro, de tanto lío. Y nos siga librando, amén. Amén. Porque ya nos libró de la perdición eterna. Ahora el Señor nos libra por medio de su vida, de su provisión constantemente. Amén. De tanta cosa, ¿verdad, amado? Ay, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Por ejemplo, un ejemplo. Ay, hermanos, lo digo por mí. Bueno, y eso es algo yo creo que de todos los seres humanos. Por ejemplo, la paciencia. Ay, hermanos, aprender la paciencia del Señor, ¿verdad? Hermanos, tú puedes ir a 10 cursos de pacientología bíblica cristiana, hermanos, y no sales paciente, sales más impaciente. Hermanos, la paciencia es el Señor Jesús. Amén. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Amén.
Hermano, sabes que uno, ay, voy a ser paciente mañana. Tú haces la fuerza, hermanos, cuando menos terminas otra vez gritando al mundo, a Raimundo, o por lo menos te muerdes la lengua y te da una úlcera ahí estomacal. Hermanos, porque la paciencia es el Señor. Amén. Ay, el Señor Jesús. Hermano, sabes que ya para ir finalizando, no quiero hablar de mí, quiero hablar del Señor. Amén. Pero como son amigos míos, yo los conozco, ¿verdad? Tengo esa libertad. En estos días me sucedió algo, estaba orando, Señor, ayúdame. Y el Señor me llevó a escuchar una enseñanza de un hermano muy precioso de Estados Unidos, un hermano, un abuelito. Hoy se ve el trabajo del Señor, el carácter del Señor. Y el Señor me levantó temprano y me dirijo pues a vez a escuchar dos enseñanzas que yo tenía como ahí en el listado para escuchar. Y el Señor ahí me ministró por su espíritu. Y luego en la tarde, yo no sé, mi hijita, yo estaba en la sala adelantando mis cosas, adelantando unas cosas, estaba en la sala en la casa y hermano llegó y mi hijita me dice, uy papi, hoy te siento con una paz. Claro, porque ellos me conocen. Que tengo que agarrar a veces la varita o la cosa y a veces me va la mano y digo, ay Señor, ayúdame a ser equilibrado y las cosas y todo. Pero mira que el Señor hablándome a través de esta niña, de mi hija, te siento con una paz tan descansada. Claro, porque el Señor me ministró con su maná, con algo que el Señor propio tenía preparado. ¿Y sabes qué era? Esperar en Él, hermano. Esa era la síntesis del mensaje. Confiar en Él. Confiar en Él. Ay, hermanos, a veces uno no se da cuenta. Pero, hermanos, el Señor sí le da ojos a otros para que vayan viendo la obra del Señor. Y para que la gloria sea del Señor. Amén. Porque no fue porque yo me propuse. Cuando me he propuesto ser paciente, ay, hermanos, escóndanse de mí. Pero cuando el Señor nos lleva a rendirnos a Él, hermanos, vamos a ver al Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos conceda. Pensaba que iba a entrar en algo, pero en medio de la adoración el Señor me ponía este pasaje de Deuteronomio como una pequeña introducción a algunas cosas que si el Señor nos concede en estos días vamos a recordar con los hermanos. Amén. Les démosle gracias al Señor, hermanos. Amén. Aleluya, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu paciencia, Señor, por tu obra a favor nuestra, Señor, por tu obra en nosotros y a través de nosotros, Señor. Te miramos a ti, Señor. Concédenos descansar en ti, confiarnos en tus manos, que no nos preocupemos del cómo, Señor, sino que nos ocupemos de mirarte a ti, Señor, y descansar que tú sabes el cómo, Señor. Queremos creerte a ti, Señor, más y más, Señor, y caminar de tu mano, Señor, que tú no nos dejas solos. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el final de esta era, Señor. A ti damos la honra y la gloria, Padre amado. A ti te adoramos y te exaltamos porque tú eres todo esto, tú eres toda esta riqueza, Señor. Estas fuentes, estos arroyos, estos manantiales, este trigo, esta cebada, esta miel, este hierro, este bronce, Señor, estas vides, estos granados, para ser disfrutados y para agradecerte a ti. Te agradecemos tanta riqueza, Padre, esa provisión tuya en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.